muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta incertidumbre de las ganancias ocasionales del 10% al 20% aquí, mis queridos, en mi canal de YouTube. Y bueno, celebrar porque ya llegamos a los 1000 suscriptores en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar ahí pendientes, atentos a toda esta información jurídica de valor, por sus preguntas, por sus comentarios. Para mí es muy importante este canal de YouTube para compartir con ustedes todo este conocimiento jurídico, y que ustedes allá, es que me están observando por acá en Instagram, vayan ahora mismo a mi canal de YouTube, porque es que allá están todas las masterclass con información jurídica de valor, que realmente mi propósito aquí es enseñarles el derecho de sucesiones para que ustedes vayan y lo bajen a la vida real. El día de hoy vamos a hablar acerca del impuesto ocasional, cómo funciona y qué es esto primero, y cómo funciona también en las herencias. Yo, ¿por qué tengo que pagar un impuesto ocasional si yo voy a recibir una herencia? Entonces, en mi canal de YouTube existen las dos siguientes preguntas. La primera es la siguiente: Camila, si yo inicio una sucesión testada con testamento o intestada o por vía judicial, ¿yo debo pagar todos estos impuestos que la normatividad a mí me exige? Claro que sí. El hecho de que la sucesión sea vía conciliatoria o vía juzgado, a ustedes no los exenta pues de que no deban pagar los impuestos. Nada de eso, todo por igual. Entonces, por eso les digo, evitémonos discusiones innecesarias, porque es que igual vamos a pagar impuestos y hay muchos gastos que se deben correr. Y la sucesión vía judicial, pues imagínate, eleva doblemente los costos. Entonces, claro que sí, la respuesta es sí, sea testada, intestada o por vía judicial, tú debes pagar impuestos. Ahora, 2, Camila, existe una incertidumbre acerca de la posibilidad del aumento de la ganancia ocasional en las herencias del 10% al 20%. ¿Cómo creo yo que esto va a quedar? Bueno, mis queridos, esto depende muchísimo realmente de lo que se vaya a aprobar y de lo que se vaya a ejecutar. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de, al día de hoy, esto cómo está funcionando y esto para qué sirve, que es lo más clave aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la ganancia ocasional en las herencias? Bueno, primero, ¿qué no es ganancia ocasional? Es algo por el cual nosotros estamos trabajando día a día y recibimos diariamente. Por ejemplo, tienes un bien inmueble, no sé, y 500,000 pesos percibes de ese arrendamiento de esas personas. Entonces eso es un ingreso que va llegando mes a mes. O 2, el ingreso, tu salario, ¿sí? Esto es mes a mes. Entonces esto no es considerado para la normatividad como una ganancia ocasional. Entonces, así como su misma palabra lo indica, ocasional, es esporádico, es de vez en cuando, algo que realmente nosotros no acostumbramos a hacer en nuestra vida cotidiana como negocios. Por eso se llaman ganancias ocasionales. Por ejemplo, si nos ganamos un baloto, que no estaría nada mal, si nos ganamos nos ganamos también de estos billetes, de estos billetes que vienen pues con todo esto, o un concurso también, es algo que recibimos, por el cual nosotros no hemos hecho un esfuerzo de trabajo diario, constante y permanente, y que no está en nuestro día a día como trabajo, ¿sí? Es algo que pasó, que ocurrió, me gané, no sé, 10, 20 millones de pesos, me gané una casa, me gané un carro. Entonces esto es percibido como ganancia ocasional. Listo. Ahora, ¿cómo puede funcionar esto en las herencias? Fíjense en esto, por favor. Pueden pasar dos cosas muy claves. La primera es que yo no tengo patrimonio, mi patrimonio puede estar en cero, pero resulta que existe una sucesión y yo voy a recibir una casa de 180 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¡Hola, Majo! ¿Qué va a pasar? Que de cero mi patrimonio va a pasar a 180, fue que les dije, no, a 180 por recibir esa casa, ¿sí? Se va a incrementar mi patrimonio. Y 2, ¿qué puede pasar también? Pues que ya tengo un bien inmueble que podría estar, no sé, costando unos 100 millones e ingresa pues este bien inmueble de 180 millones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que mi patrimonio
se va a agrandar, va a crecer, se va a volver gordito, bonito y pochonchito. Entonces nosotros debemos cancelar esas ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo. ¿Y qué es lo que pasa en la sucesión, en la famosa herencia, mis queridos? Simplemente se hace una transferencia del dominio, es decir, la persona fallece, pero nosotros, quienes vamos a recibir, no hemos hecho un esfuerzo de trabajo para conseguir esto, sino que simplemente lo que se hace es cambiar el propietario. Sí, eso es, cambiar el propietario en la sucesión, y por ese motivo a nosotros también nos aplica como herederos este famoso impuesto de la ganancia ocasional. Recuerden este tercer dato, y es lo siguiente. ¿Cómo quedó el monto del patrimonio para declarar ante la DIAN en el 2021? Quedó de 163.386.000, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo un patrimonio igual o menor, pues no voy a declarar por patrimonio. Pero si mi patrimonio excede este monto, adicionalmente yo tengo que declarar después tengo que declarar por ese patrimonio, ¿sí? Porque la DIAN así lo dice, y entonces nos vamos a evitar inconvenientes a futuro, porque vamos a hacer movimientos de bienes inmuebles y dinero, y entonces, ¿cómo vamos a sustentar eso? Ahí es donde viene realmente el conflicto de las normatividades y también de las actuaciones de nosotros mismos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se calcula esta ganancia ocasional? Un ejemplo de esto es lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo una casa de 200 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? Que después de 2 años, yo ahí la tengo, estoy viviendo chévere y todo, pasan 2, 3 años y yo quiero venderla. Entonces yo vendo esa casa por 300 millones de pesos. ¿Cuál es la ganancia aquí ocasional? Pues imagínense que son esos 100 millones de pesos. Y eso es lo que yo debo declarar, y allá la DIAN ya me dice si sí o si no pago ese porcentaje como ganancia ocasional. Ahora, también dentro del mismo testamento, ¿quiénes son los que reciben como ganancia ocasional? ¿Quiénes deben pagar ganancia ocasional? Si tú en este momento estás siendo beneficiado de un testamento y te han dicho, mira, te regalo una casa de 500 millones de pesos o te dejo un CDT de 80 millones de pesos, como tú no eres heredero y a ti te están dando, te están regalando, digámoslo de esta forma, te están cediendo ese monto de dinero o ese bien inmueble, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que declarar sobre la ganancia ocasional, porque es algo imprevisto, es algo que yo no trabajé, es algo que no está en mi día a día. Esa es la normatividad. Ahora, artículo 314 y 302 del Estatuto Tributario. Las herencias, legados y porción conyugal constituye ganancia ocasional y están grabados a la tarifa del 10%, que esto es lo que se pretende cambiar en la reforma tributaria del 10% al 20%. Listo. Ahora. ¿Por qué entonces yo tengo que pagar esta ganancia ocasional si simplemente lo que yo estoy haciendo es recibiendo y estoy heredando? Mire, resulta que cuando nuestro patrimonio, por ejemplo, no sé, tenemos un patrimonio de 100 millones de pesos y vamos a recibir la herencia, vamos a recibir la sucesión, entonces se ve incrementado ese incremento. Ese incremento es el cual la norma a mí me dice, a ver, de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a todos estos requisitos, usted los cumple, entonces me hace favor y me cancela por ganancia ocasional. Es así como funciona esto. Ahora, finalmente, un ejemplo para la sucesión. Entonces, si tengo un patrimonio yo de 200 millones de pesos y recibo por herencia, que llegan por herencia 200 millones de pesos adicionales, entonces en total mi patrimonio se ve incrementado, ¿cierto? Y en total son 400 millones de pesos en mi patrimonio. Entonces me van a decir, venga para acá, hágame el favor, a mí me paga el 10%. Y ese 10% es por el cual nosotros estamos viendo y observando qué podría pasar en las sucesiones, porque ya no sería el 10% de ganancia ocasional, sino 20%. Y para responder la pregunta en el canal de YouTube, esto, como todo en el derecho, definitivamente depende. Pues esperemos que se acepte o no se acepte la norma, y después vamos a bajar esa normatividad a la realidad, vamos a bajarlo en números, vamos a hablar nuevamente de esto por estos canales
Y vamos a ver entonces qué va a pasar con los impuestos a la sucesión, porque todo esto hace parte de los impuestos a la sucesión. Recuerden esto, la ignorancia es la mamá del miedo. Y si nosotros nos educamos en todos estos temas, bueno, pues va a ser muy diferente nuestra historia. Por supuesto que sí. Recuerden siempre conciliar porque miren todos estos gastos que en muchas ocasiones a nosotros no nos dicen y que nosotros debemos pagarlos de nuestro bolsillo. Entonces, entre menos discusiones, menos dinero vamos a dar, a cancelar, y pues entonces va a quedar muchísimo más dinero para hacer otras cosas, ¿verdad? Recuerden esto siempre. Derecho consciente, transformas tu mente y evoluciona el derecho. La ignorancia es la madre de los miedos. Nos vemos la próxima. Chao, mis queridos. Chao, chao. Adiós.